Sócrates, el buscador incansable de la verdad interior que transformó para siempre la filosofía occidental. Sócrates nació alrededor del año 470 a.C. En Atenas, en un mundo convulsionado por tensiones políticas, profundas transformaciones sociales y el despertar intelectual que caracterizó al siglo de Pericles. Hijo de Sofronisco, un escultor de tempel meticuloso, y de Fenáreta, una partera cuya labor simbolizaba el nacimiento de nuevas vidas, Sócrates creció en un entorno modesto, apartado del lujo aristocrático pero inmerso en la vitalidad cultural de la ciudad. Desde pequeño mostró una inteligencia penetrante, un sentido moral agudo y una curiosidad que lo empujaba a cuestionar todo aquello que sus contemporáneos daban por sentado. Ese niño ateniense, rodeado de mitos, oficios manuales y narraciones heroicas, empezó a sospechar que la mente humana guardaba misterios más profundos que los relatos épicos que resonaban en las plazas. Atenas era por entonces un hervidero de contradicciones, democracia vibrante y ambiciones imperialistas, libertad cívica y tensiones internas, esplendor artístico y conflictos entre tradición y racionalidad emergente. En ese caldo cultural se formó Sócrates, aunque sus estudios fueron irregulares y su educación no siguió los patrones convencionales de los jóvenes destinados a la vida pública. Prefirió siempre la observación directa, el diálogo y la reflexión, alejándose paulatinamente de la retórica complaciente de los sofistas. Mientras muchos buscaban fama o reconocimiento político, Sócrates miraba hacia el interior, convencido de que la verdadera sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia. Su transformación intelectual tomó fuerza durante las guerras del Peloponeso, que marcaron profundamente el destino de Atenas. Como hoplita, participó en batallas exigentes, donde su valentía y templanza fueron recordadas por sus compañeros. Aquel contacto con el sufrimiento, la muerte y la fragilidad humana reforzó en él la idea de que el conocimiento debía servir para orientar la vida hacia el bien y la justicia, no para manipular a las masas ni para obtener privilegios. Tras la guerra, Sócrates comenzó a desarrollar una forma inédita de indagación filosófica basada en el diálogo, conocida más tarde como método socrático, preguntas incisivas, análisis minucioso de definiciones, desmontaje de certezas aparentes y búsqueda incesante de claridad conceptual. Sus conversaciones, que tenían lugar en calles, mercados y gimnasios, parecían en un principio ejercicios improvisados de espíritu crítico, pero en realidad constituían una revolución epistemológica. Sócrates intuía que las creencias humanas estaban llenas de contradicciones, deseos ocultos y opiniones sin fundamento. Su objetivo no era humillar a sus interlocutores, sino conducirlos, como una partera del pensamiento, hacia la comprensión de sus propios errores y la gestación de verdades más sólidas. Esta práctica, provocadora y profundamente transformadora, despertó admiración en muchos jóvenes atenienses que buscaban orientación moral en tiempos turbulentos. Entre sus discípulos más destacados se encontraban Platón, Xenofonte y otros jóvenes que más tarde desempeñarían papeles fundamentales en la transmisión de su legado. Sin embargo, esa influencia creciente también generó recelos. Sócrates no escribía, no proponía doctrinas cerradas, no cobraba por enseñar. Su forma de pensar, que desafiaba los valores tradicionales, incomodaba a quienes sostenían el poder político y cultural. A medida que su prestigio se expandía, aumentaban también las tensiones con figuras que veían en él una amenaza para el orden establecido. La Atenas que había sido faro de libertad intelectual se convirtió en un escenario de desconfianza tras la derrota en la guerra y la breve dictadura de los 30 tiranos. En este contexto, Sócrates enfrentó su propio calvario. Acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de la ciudad, fue sometido a un juicio que combinó temores políticos, resentimientos personales y la incapacidad de la polis para tolerar voces críticas. Durante su defensa, recogida magistralmente por Platón, defendió con serenidad su trayectoria vital, afirmando que había dedicado su existencia a examinarse a sí mismo y a invitar a los demás a hacer lo mismo. Su voz, firme y sin rencor, reveló una convicción profunda: la integridad moral vale más que la vida. El veredicto final fue la condena a muerte mediante la ingestión de cicuta. Los últimos días de Sócrates, pasados en prisión y rodeados de discípulos, fueron un testamento de serenidad filosófica. Reflexionó sobre la inmortalidad del alma, el sentido del sufrimiento y la importancia de vivir según la razón y la virtud. Cuando finalmente bebió la cicuta, el 399 a.C., lo hizo sin temor, enfrentando su destino con una entereza que impactó para siempre a quienes lo acompañaban. Su muerte, más que un final, se convirtió en el punto de partida de una tradición intelectual que transformaría Occidente. El legado de Sócrates es vasto, complejo y decisivo.
Aunque no dejó escritos, su figura ha sido reconstruida, debatida, reinterpretada y reivindicada durante más de 2 milenios. Su método de indagación sentó las bases de la filosofía moral y epistemológica. Su defensa de la virtud como conocimiento, su crítica a la ignorancia disfrazada de sabiduría y su insistencia en que una vida sin examen no merece ser vivida remodelaron el pensamiento de Platón, Aristóteles y toda la tradición filosófica posterior. Su influencia no se limita a la academia, transformó nuestra comprensión del diálogo, de la conciencia ética y de la responsabilidad individual. Sócrates comprendió que la búsqueda de la verdad interior es un acto exigente, a veces doloroso, pero indispensable para la libertad. Su existencia fue una invitación a mirar sin miedo los prejuicios propios, a interrogar nuestras certezas y a vivir con coherencia, incluso frente a las adversidades más severas. Su nombre, convertido en símbolo universal de integridad intelectual, sigue evocando la valentía de quien se atrevió a pensar por sí mismo, a escuchar la voz interior, su famoso daimon, y a desafiar las convenciones sin caer en la arrogancia. Hoy, Sócrates permanece como una figura luminosa, y al mismo tiempo, enigmática. La pregunta socrática, el arte del diálogo y el llamado al autoconocimiento continúan resonando en la educación, la política, la ética y la vida cotidiana. Sócrates no solo fundó una forma de filosofar, abrió una puerta hacia el interior humano y enseñó que comprendernos implica cuestionar lo que creemos saber. En ese gesto, valiente, incómodo y profundamente humano, reside su grandeza. Y en esa búsqueda inacabable de claridad y virtud, Sócrates se convirtió en uno de los grandes arquitectos del pensamiento occidental, un explorador del alma que nos mostró que la sabiduría comienza reconociendo la propia ignorancia.